Soy Pedro Gómez y tengo el honor de presidir Apple, la Asociación de Proveedores de e-Learning. Ante todo, muy buenas tardes y bienvenido a este webinar donde vamos a hablar sobre nuevas tendencias y gamificación en e-learning. Este proyecto está encuadrado dentro del Libro Blanco del e-Learning, una de las iniciativas que está promoviendo Apple bajo la coordinación de Germán Ruiz Pérez y de José Carlos García, aunque no está como panelista, también nos acompaña esta tarde. Por si alguien no nos conoce, simplemente comentaros que habéis puesto esta tarde en manos de una buena asociación. Aglutinamos a los principales proveedores de e-learning de España. Trabajamos activamente por defender los intereses del sector, tanto en España y últimamente, desde hace un par de meses, también en Perú. Precisamente hoy contamos también con la asistencia de Hugo Álvarez, que es nuestro delegado en Perú, la persona que está promoviendo todos los proyectos de Apple en Perú. Le damos la bienvenida. Hoy contamos como panelistas con Hugo, que me precederá ahora, con Germán Ruiz Pérez, coordinador del Libro Blanco del e-Learning, y también con Stephanie Clery y Chema Navarro, de la empresa Structuralia, que han preparado la parte de gamificación. Y Celia Ortega, que hablará sobre nuevas tendencias, pertenece a la UDIMA. El Libro Blanco del e-Learning tenía como dos grandes partes. Por un lado analizamos la situación actual del e-Learning y por otro lado las tendencias, algo pues de lo que siempre tenemos que hablar en una materia tan bonita y tan movida como es el e-learning o la transformación. Pues nada, espero que disfrutéis de este rato y sin más le cedo la palabra a Hugo Álvarez, nuestra persona en Perú. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Pedro, gusto de verte virtualmente. Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos a esta jornada. Yo soy Hugo Álvarez, yo estoy conversando desde Perú. Yo estoy representando a Apple aquí en Perú. Estamos tratando de impulsar las buenas prácticas que ya se tiene desde España. Y lo que queremos aquí en España y sobre todo, perdón, aquí en Perú es impulsar todo ese camino ya andado por Apple, ¿no? Entonces estamos trabajando en una serie de proyectos y buscando instituciones que se quieran aliar. Hay bastante, creo que hay un par de personas que ya han ingresado de Perú. Entonces, bienvenidos. Y realmente queremos traer todo ese conocimiento que ya tiene Apple como una institución con muchos años ya caminando y volcarlas aquí en Perú, ¿no? Y realmente bienvenidos y espero que sigan asistiendo aquí a estas jornadas que estamos haciendo todos los jueves. Ahí les paso con Germán Ruiz Pérez, también desde España. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de veros y estar con vosotros otra tarde aquí con motivo del Libro Blanco del e-Learning. Hoy tenemos el placer y el gusto y el lujo de tener a unos ponentes de primera línea. En primer lugar, UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid, que nos hablará de las nuevas tendencias, y por otra parte, también de Structuralia, a Stephanie y a Chema Navarro. El motivo de estas jornadas es abordar capítulos importantes del Libro Blanco. Hoy son dos capítulos muy importantes. Para el tema de funcionamiento sí quiero comentaros a todos los numerosos asistentes a este webinar que en la parte derecha hay un chat, que en ese chat podéis poner cualquier duda o pregunta a cualquiera de los ponentes. Entre Erez y yo nos vamos recopilando y al final de cada ponencia, que les hemos pedido que sean 15 minutos porque queremos que estos webinars tengan un modelo y una duración muy compacta, y por eso a continuación, una vez que recopilemos todas las preguntas, habrá un pequeño debate y todo ello con una duración de 50 minutos. Pues nada, sin más, agradecer a todos los asistentes, organizadores estas jornadas, y también pues al otro coordinador del Libro Blanco, José Carlos García Cabrero, que está hoy con nosotros dentro del público. Sin más, comenzamos entonces la primera ponencia de Celia Ortega, que nos va a hablar sobre nuevas tendencias y buenas prácticas. Comenzará ella compartiendo pantalla. Celia, tienes la palabra y muchísimas gracias por tu dedicación y esfuerzo.
Muchas gracias a ti, Germán, y muchas gracias, por supuesto, a la UNED y a Apple por esta oportunidad, ¿no?, que tenemos aquí desde la UDIMA para participar en algo tan importante, ¿no?, como un libro blanco del e-learning y, por supuesto, en primera persona, que yo muy fan y defensora del e-learning. Pues os Sí, una comparto... cosa que he olvidado, ¿Sí? que al final de la sesión, de cada sesión, mientras Celia va cargando la pantalla, vamos a incluir una dirección de internet para que los asistentes se puedan bajar la presentación de cada uno de los ponentes, en este caso de Celia, y también, unido a ello, por primera vez el capítulo explícito y con el siguiente ponente de Structuralia, donde también los asistentes en el chat recibirán la URL al final de sus intervenciones para que se puedan bajar su presentación y el capítulo correspondiente del libro blanco e-learning. Disculpa, Celia, la interrupción, ya tienes la palabra, definitivamente. Gracias. Pues la parte que nos correspondía, como bien decía Germán previamente, es respecto a los modelos de aprendizaje y estas metodologías e-learning en particular sobre las nuevas tendencias y un ejemplo de buenas prácticas. Si hablamos de nuevas tendencias, no podemos dejar de hablar de metodologías activas, que bien es cierto que ya llevan cierto tiempo caminando con nosotros, venimos escuchando hablar de ellas, pero sobre todo han ido cogiendo más fuerza en el entorno de presencia, ¿no? Y cómo esto ha ido poquito a poco haciéndose hueco dentro del contexto e-learning, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. Y si hablamos de pedagogías o metodologías activas, pues obviamente estamos entendiendo que el estudiante tiene un papel pues, más activo. Es realmente poner al estudiante en el centro del aprendizaje y estos son dos cuestiones claves, que es hacerse responsable de su aprendizaje y que haya una autorregulación del mismo. A fin de cuentas, tener un pensamiento más crítico y más en un entorno tan amplio como el que estamos hablando del e-learning, con tantísimas posibilidades, la importancia que puede tener esto y a la par poder compartir con otros, ¿no? Que estamos también en un momento importante en el que es tan importante dar como recibir y estar en activo, ¿no? Vamos a ir viendo primero la diferencia entre el modelo y la metodología. Veremos el modelo como una síntesis teórica de los enfoques pedagógicos, de lo que se llevará a la práctica a través de la metodología. Es decir, la metodología va a estructurar, a darle una forma más concreta a esos modelos. Modelos de los cuales se han propuesto 4, que vemos con un poquito más de detalle. Estos 4 modelos, la clase invertida o el Flipped Classroom, más comúnmente conocido por este segundo sobrenombre. Vemos aquí que tiene esta función, esta estructura es en casa, en clase, en casa. Cuando decimos en casa es porque parte del Flipped Classroom tiene también su parte presencial o también se da en contextos presenciales y poco a poco, como decía, también se va introduciendo en el contexto online. En casa, cuando hablamos de un contexto e-learning, queremos decir en la responsabilidad del estudiante. Es decir, se propone un tema a tratar, es primero el estudiante el que hace una previa investigación, una lectura, y en el momento en clase, bien en clase presencial o bien en una clase virtual, se dedica a una resolución de dudas, es decir, se aprovecha mucho más el tiempo, ¿no? O esta es la experiencia que va teniendo la gente que trabaja con esta metodología. Y luego el estudiante vuelve a responsabilizarse de este conocimiento y cotejar aquello que vio en un primer lugar junto con la explicación del profesor. Por otro lado, los muy conocidos cursos abiertos, que todos o casi todos vamos conociendo con este nombre, los MOOC, los Massive Open Online Courses, son cursos masivos, abiertos, gratuitos y, como decía, pues en principio para un público bastante amplio. Menos conocidos son estos otros tipos de cursos abiertos, sus siglas nos indican que son Small and Private, Corporate y Nanocursos, cursos cortos. Y con esto paso al siguiente modelo, que es el microaprendizaje. Y me aventuro a decir que el microaprendizaje cada vez con más y más fuerza y tiene muchísima más proyección, hablando de nuevas tendencias, ¿no?
Cuando hablamos de microaprendizaje queremos referirnos a cómo se articula el conocimiento en pequeñas dosis formativas, normalmente unos 15 minutos aproximadamente, en el que se pretende mostrar un aprendizaje muy concreto para algo muy específico y que sea sobre un tema muy particular, normalmente dentro del contexto empresa, para poder seguir creciendo o adquiriendo esas habilidades, competencias necesarias para el puesto de trabajo que están desempeñando en ese momento. Y como tenemos poco tiempo, todos sabemos, este microaprendizaje también está pensado para poder ser responsive, para poder ser aprendido a través del móvil. Y por último, el neuroaprendizaje como un enfoque interdisciplinar de estas tres disciplinas, la pedagogía, la psicología y la neurociencia, que entienden una manera de trabajar juntos teniendo en cuenta todo aquel conocimiento científico que tenemos sobre cómo funciona el cerebro para mejorar estos procesos de enseñanza. Si hablamos de neurociencia, no podemos dejar de hablar de inteligencia emocional y, por supuesto, también de las inteligencias múltiples de Gardner, que también las tenemos ahí como tan olvidadas o a veces entendiendo que es difícil introducirlas en un contexto como es el e-learning, ¿no? Hasta aquí, vistos los modelos, vamos a ver en la metodología dos grandes bloques, uno de ellos centrados en el aprendizaje y el siguiente centrados en el aprendizaje social. En este primer bloque hablamos de estas cinco metodologías, el e-coaching y el e-mentoring. Cuando hablamos de coaching nos referimos a la ayuda por parte de un coach a un estudiante para producir cambios cognitivos, emocionales, conductuales y, fundamentalmente esta última parte, la toma de decisiones, que normalmente es a través de preguntas. Y cuando hablamos de e-mentoring hablamos de la ayuda de un experto en un tema que tiene una mayor experiencia y que ayuda, enseña, acompaña a un estudiante que quiere mejorar su experiencia, su conocimiento sobre ese tema en particular. Es decir, el mentoring podría ser el tutor de toda la vida que hace un acompañamiento sobre algo mucho más concreto, y el coaching educativo tiene una perspectiva mucho más amplia en el que podría incluirse también una ayuda en un itinerario de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Seguimos con los PLES, o PLE, el espacio personal de aprendizaje, en el que la responsabilidad, el control y la autogestión de su propio aprendizaje por parte del estudiante, como decía al principio, es fundamental en estas metodologías. ¿Esto qué quiere decir? Creamos un entorno virtual donde tenemos un entorno virtual de donde tenemos unas fuentes de información, de donde nosotros nos vamos informando, guardando toda aquella información, conocimiento que nos resulte relevante sobre un tema o varios, y un espacio común para compartir con otras personas que también les resulte de interés. Por otro lado, el aprendizaje adaptativo, que también me aventuro a decir, pues, como con el microlearning, que todavía queda mucho por caminar y con más fuerza va a ir entrando y quedándose, es un análisis de los datos, de todo un rastreo de un estudiante dentro de un LMS para ir adaptando toda esa propuesta educativa de una manera personalizada y en tiempo real. Y por último, el aprendizaje basado en competencias, es decir, un aprendizaje que se basa en finalmente tener unas habilidades que sean observables, cuantificables, evaluables. El aprendizaje basado en pensamiento, es decir, todo aprendizaje que se va sucediendo tiene la intención de ir enseñando a aprender, tan importante como decía al principio para obtener ese pensamiento crítico, y el aprendizaje basado en problemas a través de reflexión, investigación y, por ende, un aprendizaje lógicamente más significativo. Como decía, el otro gran bloque de las metodologías son las centradas en el aprendizaje social, y de aquí vamos a ver 4 de ellas, que es el aprendizaje basado en proyectos, que parte de una situación problemática de la que normalmente se deriva una pregunta motriz que mueve la investigación que se va a hacer por parte de un grupo. Se intenta que sea lo más heterogéneo posible, y la peculiaridad también que tiene el aprendizaje basado en proyectos es que pretende que de ahí se derive un producto concreto, un proyecto que sea materializable. Por otro lado, y también muy conocido ya, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, en el que en ambos el profesor tiene un papel un poquito más retirado
y los estudiantes son, pues, de nuevo, los propios protagonistas de su aprendizaje, tanto individual y, en este caso, fundamentalmente en colaboración con el resto de compañeros. El colaborativo son más independientes y en el cooperativo el profesor tiene un poquito más de potestad y de presencia, ¿no? Propone, distribuye y supervisa. Por otro lado, tenemos las comunidades de aprendizaje y las comunidades de prácticas. Estas comunidades de aprendizaje es un lugar virtual en el que hay un intercambio de experiencias y fundamentalmente de información. En este espacio normalmente se suele articular de tal manera que hay un líder y todo el conocimiento que se genera puede ser desde dentro de todos los participantes o se deriven a terceros o hagan una reseña de alguien importante o de alguna referencia que les pueda ser de interés. A diferencia de las comunidades de prácticas, que son encuentros entre grupos de expertos y el conocimiento está dentro y se genera para compartir algo que en principio no necesitan tanto del conocimiento que puedan encontrar fuera, pues ya todos se entiende que son expertos con una práctica suficiente como para poder compartir entre ellos y sin necesidad, además de que haya una figura de líder. Y por último, la instrucción por pares, en el que el profesor, en una fase introductoria, propone un tema o el material sobre el que se vaya a trabajar muy brevemente y se les pasa unos cuestionarios de manera individualizada a cada uno de los estudiantes, un cuestionario de respuesta múltiple. Tendrán que responder lo que consideran que es correcto. Una vez hayan terminado ese cuestionario, se juntarían por pares, cotejan la información de ambos estudiantes y vuelven a generar una siguiente hoja de respuestas. Y en esta fase final sería el profesor el que contaría cuáles son las respuestas correctas y de ahí ya pues, se vuelve a trabajar entre estudiantes y profesor o se podría derivar en otro tema que haya podido surgir de allí. Hasta aquí las metodologías y quería terminar con un ejemplo breve de buenas prácticas, en este caso sobre el uso de una aplicación tecnológica, Padlet, que es un mural colaborativo en un grado universitario en la Universidad Rey Juan Carlos, liderado por la docente Mónica Arnal. En este caso era una clase presencial del grado de educación infantil en la asignatura de geometría y sucedía que había una estudiante que tenía un ingreso hospitalario de larga duración y no podía acceder a las clases y sobre todo no podía acceder a esta participación en grupo y todas las aportaciones que podían hacer sus compañeros. Por otro lado, todos los compañeros que estaban también allí in situ, en presencia, en esta segunda parte de compartir todo este trabajo en particular sobre geometría, pues detectan que ni les da tiempo a escuchar a todos los estudiantes y luego volver a esa información pues es más complejo, de tal manera que por estos dos motivos crearon este mural colaborativo. En este mural, como veis, se pueden poner todos estos posts en forma de texto, se pueden incluir vídeo, imágenes y algún otro adjunto y se pueden conectar como si fuese un mapa conceptual o un mapa mental en función de la distribución, conectar o desconectar, de tal manera que es una fuente que queda viva, que queda allí perenne y va a estar siempre viva para todos los que quieran poder volver a este aprendizaje, al final, esta información. Con esto quería cerrar como decía al principio, una gran defensora del e-learning, de todos los beneficios que puede tener el aprendizaje online, en este caso el aprendizaje colaborativo, de cómo puede llegar tan lejos hasta personas que están en un ingreso hospitalario y bueno, pues todas estas posibilidades de seguir creciendo y compartiendo. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Celia, por tu excelente presentación y a continuación voy a poner en el chat justo la dirección de internet donde podéis, voy a poner
en el chat la dirección de internet donde os podéis bajar la presentación de Celia, porque ahora, sin más dilación, comenzamos con la presentación de Stephanie Clear y Chema Navarro de Structuralia, y que van a hablar sobre gamificación. Stephanie, ya puedes poner la pantalla. Ya tienes la palabra cuando quieras. Tienes el micro desactivado. Nosotros ahora desactivaremos los micros y la cámara. Hola, buenas. ¿Me oyen? Sí. Vale, a ver. Bueno, nosotros somos Stephanie Clear y Chema Navarro de Structuralia. Yo soy la responsable del departamento de I+D y Chema es el responsable del departamento de tecnología. Y los dos formamos parte del equipo de Structuralia, que es una escuela de posgrado especializada en ingeniería, infraestructuras, energía y edificación, con casi 20 años de experiencia en el sector, y que contamos con un amplio catálogo y ahora mismo cursando más de 450 cursos y 50 másteres con más de 3.000 alumnos, tanto en España como en Latinoamérica. Ahora no podemos estar tan juntitos, ahora estamos más separados. Bueno, pues veamos, la gamificación. La gamificación o ludificación es una técnica que incorpora la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para interiorizar mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Básicamente, aunque te den pereza las espinacas, te las vas a acabar comiendo y te lo vas a pasar hasta bien. Esa es la base, un poco. Entonces, las personas, tenemos que entender que las personas tienen un deseo innato por divertirse, por participar, por ganar y también de relacionarse socialmente. Y esto hay que aprovecharlo en el aprendizaje, ya que el juego es, por definición, un buen ambiente de aprendizaje. Así que utilicemos el juego para comernos las espinacas y quién sabe si incluso hacer algún adicto a las espinacas. Pero lo que no podemos hacer es caer en la metáfora del helado de espinacas. Como no disfruto de las espinacas y sí de los helados, vamos a hacer un helado de espinacas. Eso no es gamificación. Precisamente existen en el mercado muchos ejemplos que dulcifican el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, como a mi hijo no le gustan las matemáticas, le hago jugar un pequeño videojuego a marcianitos de sumas rápidas y esto a corto plazo funciona, pero ese no debe ser el objeto de una buena plataforma de e-learning. La idea de gamificar no es crear un juego en sí, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa y resultado que normalmente componen los juegos y aplicarlos al aprendizaje. Así que vayamos primeramente al análisis para entender este concepto. ¿Qué es un juego? La definición de juego es un buen punto de partida. Un juego es un sistema en el que los jugadores participan en un reto artificial definido por reglas que resulta de un resultado cuantificable. Aquí ya hablamos de reto, de reglas y de resultado. Y esto está muy bien para una tarde de lluvia. Pero ¿qué nos hace jugar, haga sol, nieve, tenga hambre o me gane una bronca? La motivación. Es la motivación el carro el que realmente me lleva a querer repetir tarde tras tarde y recordemos que la constancia es la base de un buen aprendizaje, por lo que es aquí donde debemos centrarnos, en la motivación del juego, llevarla al aprendizaje. Así que, ¿qué es lo que más nos interesa del juego? ¿Qué hace que las personas se involucren en el juego? La necesidad. ¿Qué hace que las personas continúen en el juego? La motivación. En el aprendizaje, dada la elevada tasa de abandono a la que nos podemos enfrentar en un curso online, que puede ser largo, es importante que activemos mecanismos para mantener a los alumnos en el largo y constante camino del aprendizaje y que no solo basemos su continuidad en la fuerza de voluntad. Hay que ayudar a los estudiantes a ese largo camino. Existen muchas teorías sobre el comportamiento humano alrededor del juego, que nos hablan de la necesidad del ser humano de sentir que toma sus propias decisiones, de la necesidad de pertenecer a un grupo en un proceso largo, de cómo el exceso de recompensas puede incluso llegar a pervertir el objetivo, muchas teorías. Pero para entender mejor los videojuegos y las aplicaciones digitales, hay que conocer al gurú del mundo digital, Yukai Chou.
que afirma que la clave de la gamificación o adicción al juego es el uso del conocimiento de las fuerzas impulsoras que motivan a las personas y aprovechar los mecanismos adictivos de los seres humanos, creando así diseños que logren que los usuarios adopten los objetivos y realicen las acciones que nosotros deseamos. Ahora, tal como dice Yu Kai Chu, esto puede ser usado para lograr objetivos buenos o malos, es decir, puede ser utilizado para fines loables como estimular el aprendizaje o puede ser utilizado para otras personas con intenciones económicas. Todo esto podríamos hacer una sesión completa sobre todos estos conceptos, pero no me voy a extender más, pero bueno, ahí lo dejo, todas estas teorías. Por lo que, en resumen, la motivación se puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo y a satisfacer una necesidad. Es la fuerza que nos hace actuar y nos permite seguir adelante, incluso en las situaciones difíciles. En este caso, un largo proceso de aprendizaje. Utilizando la motivación, mantendremos a nuestros alumnos involucrados en su proceso formativo y esa sería la clave de una buena gamificación. Hay dos motivaciones principales, que es la motivación intrínseca y la extrínseca. La primera nos habla más de motivos personales, internos de las personas, como son la superación, el miedo, la curiosidad, la creatividad, y estas están más cerca de la necesidad que nos traen los alumnos. Y la segunda, la motivación extrínseca, habla más de conceptos sociales y externos, como el trabajo, el reconocimiento, el premio, el dinero, más cerca del logro. Y aquí, combinar estas dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, es un equilibrio muy delicado. Y aquí es donde tenemos que trabajar, cómo aplicar una, aplicar la otra y así conseguir nuestros objetivos. Y todo esto es un proceso continuo. Hay que aplicarlo, hay que medirlo, hay que mejorar y volver a empezar. Muy bien, pues ahora empecemos a diseñar nuestro curso gamificado. Una vez sabemos todo esto y entendemos lo que es realmente gamificar, podemos motivar a nuestros alumnos para que den lo mejor de sí mismos. Hay que crear un entorno adecuado, más que tratar de motivarlos y empujarlos directamente. Se trata precisamente de crear ese entorno. Sabemos de dónde partimos y el tipo de alumnos que tenemos y sabemos a dónde queremos llegar y cómo satisfacer esas necesidades y motivaciones naturales. Para ello tendríamos que montar un tablero adecuado que toque las teclas necesarias y así la motivación de cada una de las personas haría el resto. Todo tiene que ver con fomentar el que las personas tomen sus decisiones sin ningún tipo de influencia externa directa. Es decir, que sea su deseo continuar en este caso en nuestro curso, etcétera, etcétera, porque estamos cubriendo sus motivaciones y sus necesidades. Y ellos mismos se irán involucrando en nuestro proceso para sacar lo mejor de sí mismos y en esto consiste la gamificación correcta. Muy bien, pues entonces, una vez tenemos claro por dónde se empieza y dónde queremos acabar, los logros a los que queremos alcanzar, y que lo importante es crear ese entorno adecuado que no aplica directamente, sino es solo crear el entorno y que el estudiante él mismo vaya eligiendo su avance, hay una serie de mecanismos de motivación y objetivos que no debemos perder de vista. O sea, a la hora de diseñar nuestro espacio gamificado hay 4 objetivos. Estos 4 objetivos son que hay que tener un sistema de recompensas. Esto está muy basado en la teoría de condicionamiento de Pavlov. Los estudiantes pueden ser recompensados con puntos, medallas, premios, a partir de superar ciertas evaluaciones, por participar, por ayudar a un compañero, por presentar algún trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí la decisión que habría que tomar es ¿qué recompensamos? Luego, el siguiente paso sería fomentar la satisfacción a través del logro. Es decir, hay que diseñar un itinerario con diferentes niveles crecientes. Los alumnos obtienen gran satisfacción cuando ven que van completando niveles. Entonces, aquí nuestra decisión y nuestro objetivo sería cómo crear nuestros contenidos, cómo situarlos, de tal forma que el alumno sienta la satisfacción de que va superando niveles y va aprendiendo. Escalar nuestros contenidos para la sensación de ascendencia al conocimiento. El siguiente concepto, el siguiente objetivo que deberíamos tener siempre en mente es introducir el concepto social, la idea de equipo y la idea de grupo. Esto fomentaría aspectos como la fidelidad, la superación y la idea de no abandonar el equipo. Esto es uno de los retos más difíciles, pero habría que buscar actividades de grupo, formas de organizarlos. Todo esto, claro, estamos hablando de un momento online, en un entorno online,
Pero por eso la decisión sería eso, encontrar los recursos adecuados para conseguir esta idea de grupo, que los alumnos se sientan acompañados. Todo esto me lleva al cuarto objetivo, que sería provocar una sana competencia. Es decir, la competencia con uno mismo o con el grupo puede llevar a una persona a esforzarse para mejorar a medida que avanza. Por ejemplo, si ponemos un ranking, por ejemplo, donde se plasman estos puntos que hemos conseguido porque lo hemos solucionado previamente, ellos sentirán esa necesidad de competir. Estamos hablando de modo sano, no siempre hay que competir por los resultados. Muchas veces se pueden crear rankings por participar, no tanto por el que más sabe, sino por el que más ayuda, el que más participa. Y esto, aquí la decisión sería, pues eso, ¿qué nos ofrece nuestro entorno digital para que vean estos avances? Muy bien, pues entonces con estos 4 conceptos en la cabeza ya podríamos empezar a trabajar. Hay dos cosas que debemos pensar. Cómo hacer una estrategia común del curso completo y cómo aplicar los recursos puntualmente que voy a utilizar. Estas estrategias han de ser constantes en el curso y ha de ser algo que ocurra en cierta forma durante todo el curso, que hile el curso completo. Para esto hay muchísimas estrategias. Por ejemplo, las hay más sencillas, como simplemente aplicar una cronología clara. Una cronología clara donde directamente pues, ellos van viendo que avanzan tema 1, tema 2, tema 3. Esto lo hacemos todo, bueno, pues eso es una estrategia de curso, el ordenar las cosas en su orden, y si además aplicamos el que cada vez sea más difícil, es también algo que hacemos casi todos, bueno, pues ahí ya estamos aplicando una estrategia. Otra estrategia muy sencilla es utilizar el diseño visual orientado. Es decir, algo tan simple como que los primeros temas tienen un entorno amarillo, van avanzando a naranja y acaban en rojo. Eso me da una sensación de avance. Eso es una estrategia común del curso. Y luego hay cosas más complicadas y más complejas, pero bueno, depende del público que tenemos, que es, por ejemplo, narración de historias y storytelling. Donde, por ejemplo, hay un hilo conductor en todo el proceso y cada equipo, por ejemplo, comenzamos con una serie de equipos, cada equipo tiene un rol y hay una misión que cumplir, que cuando acabes el curso habrás cumplido diferentes desafíos o cualquier cosa y ganarás el premio final, cosas de ese tipo. Esto hay que tener cuidado con el público que tenemos. No podemos infantilizar a un público muy adulto y no podemos poner objetivos muy adultos a un público pues, que está en un curso como más lúdico y no quiere tomarse tan en serio las cosas. Aquí hay que medir muy bien el público que tenemos. También otra práctica que se puede hacer, por ejemplo, sería, por ejemplo, preparar solos en conjunto mini prácticas como piezas de puzzle. Entonces ahí recopilar una serie de piezas de puzzle y al final hacer un puzzle final. Bueno, pues esto es otra estrategia común de curso. Y ya lo siguiente, y aquí pasa a hablar mi compañero Chema, sería los recursos concretos que hay que ir aplicando una vez tenemos esta estrategia común, tenemos claro el comienzo, tenemos claro el final, y ahora sería cuestión de hablar de los recursos. ¿Qué tal? Muy bien, Hola. A ver si consigo yo. Dejo. Muchas gracias, Stephanie. Realmente ha sido un placer escucharte. Lo comparto la cantidad de información que has dado. No me extraña que hayamos recibido esa avalancha de preguntas que intentaremos resumir al final del debate una vez que termine también la ponencia de Chema. Chema, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias y sobre todo agradeceros a la oportunidad de haber participado por parte de Estructuralia como hemos participado en el Libro Blanco. Nos hace mucha ilusión poder estar aquí y poder compartiros también nuestras ideas, inquietudes o planteamientos que tenemos para todo el tema de la gamificación, ¿verdad? Pues bien, como comentaba mi compañera Stephanie, efectivamente, una de las cosas que buscamos es la motivación y para ello, gracias a la gamificación, hay una serie de recursos o herramientas que podemos aprovechar. Sé que estaréis pensando algunos que estáis ahí viendo la presentación, oye, este es el señor de Bricomanía. Sí, es que para mí muchas veces me viene en la cabeza de este señor que era un manitas y que hacía de todo, ¿verdad? A mí me daba mucha envidia, porque realmente lo que hacen ellos es tener una serie de herramientas para conseguir hacer un mueble, para conseguir hacer una casa, para cambiarte entero un chale adosado, ¿verdad? Y la gamificación es un poco parecido. O sea, al final son una serie de herramientas o recursos que nos van a permitir conseguir gamificar nuestro curso, nuestra plataforma, nuestro contenido, ¿de acuerdo? Lo quería enfocar de otro punto de vista, ¿vale?
Generalmente, en estos casos, lo que suele pasar, o mi sensación, quizá yo estoy equivocado, pero mi sensación es que siempre cuando se habla de gamificación nos enseñan todo lo que se puede llegar a hacer, que está bien. Pero también es verdad que hay muchas veces que hay muchas cosas que sin saberlo, pues ya las estamos haciendo. Y por eso os planteaba esa pregunta. Y si ya estamos gamificando y no lo sabemos, y ahora os voy a enseñar una serie de recursos que en Estructuralia vamos usando y que a veces se nos olvida que también se ajustan perfectamente a esa definición que ha planteado mi compañera Stephanie de lo que es la gamificación. Al final lo que hacemos es coger recursos de los entornos de los juegos o dinámicas o reglas del mundo del juego y las pasamos a otro contexto, como es en este caso el e-learning, ¿verdad? Mirad, este es un clásico, las barras de progreso. Esto es a mí por lo menos siempre lo han planteado como barra de progreso, es uno de los recursos habituales de la gamificación. Nosotros cuando entramos en el campus virtual, lo primero que tenemos que saber es cuánto nos queda del juego, cuánto nos queda y cuánto llevamos avanzado, ¿verdad? Os indica ahí una flechita que este alumno entra a Máster de Inteligencia Artificial. Pues hombre, pues esto es un recurso que en gamificación es muy agradecido, porque al final le estás diciendo con un entorno de juego, mira, tú vas por aquí, en este camino del juego, ¿verdad? Esto es lo que te queda y esto es lo que ya has hecho. Y como comentabais antes también, que Stephanie muy bien hemos planteado Pavlov, ¿verdad? Está el tema del reconocimiento. Esto es muy importante, los premios, ¿vale? Y el primer premio que siempre se usa mucho en gamificación, y nosotros, por ejemplo, en el caso de Estructuralia, que usamos la plataforma Moodle, es el tema de las insignias. Pero aquí, si os fijáis, he planteado una pregunta, ¿insignias o insignias? Con toda la intención. Yo puedo acreditar fácilmente en cualquier plataforma LMS actual del mercado cuando un alumno termina, que automáticamente se genera una insignia, le da un premio, o cuando termina una actividad determinada, ¿verdad? Pero es que podemos ir un paso más con la gamificación de las insignias. Realmente tú puedes contextualizar una historia. No es lo mismo dar una insignia porque termines un curso o porque seas el que más intentos tienes en un examen, ¿verdad? Que te den una insignia, pues por ejemplo, ser el que más colaboras, el que más aportas información, el que más espíritu de equipo puedas tener, ¿verdad? Eso al final tú también lo puedes convertir en un lenguaje, en una forma de comunicarte y de jugar. Son reglas que también puedes meter en la gamificación, ¿vale? Esto lo estamos usando en muchas plataformas ya por defecto todos. Otra parte, una segunda parte del reconocimiento y de los premios son precisamente subir el nivel, los puntos de karma. Yo puedo crear una serie de reglas dentro de mi curso en el que al alumno le estoy dando unos puntos, pues por ejemplo, no por terminar cursos, a lo mejor por cada aporte valorado correctamente por los compañeros, le puede ir a hacer subirle de nivel, ¿verdad? Ir adquiriendo unos puntos y él sentirse reconocido. Porque al final lo que estamos hablando realmente es de que las personas se sientan reconocidas, que realmente en el curso, cuando se está haciendo el curso, se está jugando. Entonces, como se está jugando, se están recibiendo unos premios, ¿verdad? Y el ranking es una de las cosas que también más nos gusta, el subir de nivel. El ranking es una de las cosas que al final un juego lo bueno que tiene, ¿verdad?, es competir. Entonces, si tú también haces una competición sana, como comentábamos anteriormente, no simplemente complicar la vida, eso funciona realmente bien a la hora de gamificar un curso. ¿Cómo puedes hacer un ranking? Pues mira, desde lo más sencillo, desde crear un sistema de puntos o un ranking en la calificación del propio curso. Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con este tipo de calificaciones o de ranking porque puede ser contraproducente. Tienes que tener muy claro en qué contexto estás aplicándolo para evitarte problemas futuros o discriminación, ¿vale? Otra herramienta habitual en la gamificación y que pasamos mucho por alto. Yo el primero, la verdad es que el otro día preparando la presentación lo reflexionaba y digo, claro, pues es que esto es parte también, los accesos condicionales. ¿Cuántos cursos de cualquier formato que hagamos, como hemos comentado antes, MOOCs, cursos largos, como lo queramos hacer online, se basan en el desbloqueo de actividades? Es decir, hasta que yo no he conseguido ver una actividad o terminar un examen o llegar al final de un score, ¿verdad? Cuando usamos contenidos score, se desbloquea la otra actividad. Eso es un recurso de gamificación, claro, vamos, de libro. Nosotros, por ejemplo, lo organizamos así. Esto es una vista general de un curso largo, un curso que puede ser hasta un año o 2 años en Estructuralia, ¿vale? Y en este caso estamos desbloqueando contenidos, ¿vale? Aparecen marcados los checks, luego, por cierto, vuelven a aparecer las barritas de progreso. Esos son reglas de gamificación que están llegando directamente a nuestra formación online. Yo tengo que ir avanzando, ¿vale? Tengo el camino del héroe, como en los juegos, y voy avanzando en mi videojuego hasta conseguir el objetivo final, que es llegar al fin de máster, ¿vale? Esto es un recurso de gamificación que no le damos mucha importancia, pero ahí está. Lo estamos usando habitualmente, ¿vale? Otro caso que también a mí me gusta mucho, el roleplay, ¿vale?
Realmente tu forma de presentarte puede ser una foto, ¿vale? En las plataformas siempre animamos a todos a que la gente pues, vea su foto o veamos quiénes somos, sobre todo en estos tiempos en los que estamos todos un poquito confinados o aislados, ¿verdad? Pero también puede ser un recurso de juegos. Esto que veis aquí es un ejemplo que tenemos en Structuralia de una plataforma centrada, es para Junkers y para el grupo Bosch en fontanería. Pues lo que hicimos es que los iconos por defecto y los usuarios que se pudieran escoger el avatar pues recogiese claramente el tipo de perfil de usuario que era, que pudieran jugar a elegir un avatar, ¿vale? Decir, bueno, pues yo soy un fontanero de este tipo, o he visto de esta forma, o hago de esta otra forma, y por eso quería compartiros un ejemplo del que también puedes incluir fácilmente recursos de roleplay dentro de la gamificación de tu curso, ¿vale? Y este es otro ejemplo final que os quería comentar, que creo que es interesante, que es, como comentaba mi compañera, la forma de la narrativa, el cómo narras tú y cómo cuentas esta historia, ¿vale? Este es un ejemplo de un contenido que hicimos para un curso. Esto, para lo que los conozcáis, es H5P, ¿vale? Es un recurso fenomenal para hacer contenidos interactivos en e-learning, además es completamente gratuito, y nos hicimos una presentación, ¿vale? Era para un curso de astronomía. Entonces, en el texto pone acceso al contenido adicional, información complementaria en este curso, ¿vale? Lo habitual en un curso de este tipo, ¿verdad? Un botón, lo que pone acceso al contenido, lo que habitualmente llamamos un CTA en marketing, un click to action, pero al final aquí no hay narrativa. Aquí no hay estoy contando una historia al usuario. Cuando en siguientes ediciones del curso le metimos una capa, una pátina de gamificación, vimos que funcionaba muchísimo mejor. O sea, realmente le pusimos un enfoque de ciencia ficción, un enfoque un poco más simpático, por decirlo así, y estábamos jugando un roleplay, estábamos haciendo una narrativa. Y si os fijáis, es el mismo contenido, pero el botón cambia. O sea, realmente le estoy diciendo acceso al contenido adicional, ¿vale? Información clasificada del espacio exterior. Ya no es lo mismo que información complementaria de este curso. Y luego ya le estoy diciendo directamente que dispare el cañón de protones. No os podéis imaginar la cantidad de gente que sí que accede a ese contenido, comparado con el contexto de la edición anterior, ¿vale? Este tipo de soluciones son muy sencillas, con H5P, con SCORM, con Genially, que he visto por ahí que la presentación anterior era de Genially. Cualquier otra aplicación de este tipo nos puede permitir jugar a contar historias dentro del contexto del curso, que al final es estar jugando y creo que los alumnos también lo pueden agradecer, ¿vale? Y aquí, ya para ir terminando mi apartado, vamos a hablar de consejos. Quizá la palabra consejos suena muy rimbombante, perdonadme, no era la idea. No estamos, nosotros aprendemos constantemente cada día y más que consejos queríamos contaros nuestra experiencia, ¿vale? Que quizá es lo que mejor podemos aportar. Lo primero es que mi sensación, la sensación que hemos tenido en el equipo, Estefan y yo, el resto de compañeros, es que a lo mejor no es realmente necesario gamificarlo todo. Y la gamificación no es la solución a lo mejor a otros problemas. Quizá a lo mejor en tu curso pueda haber un problema de contenido, de comprensión, de volumen, de cualquier otro tipo de interacción de los propios alumnos que a lo mejor está fallando y que gamifiques no viene a solucionar el problema. Lo único que vas a conseguir a lo mejor es complicarlo más todavía. Por eso es muy importante que vayamos añadiendo gamificación de forma gradual. La cantidad ahora mismo en el mercado de posibilidades, de interacciones, de sistemas de puntuación por móvil, de rankings, de usar Scratch, por ejemplo, directamente dentro de tu entorno de LMS, de crear un montón de complicaciones de gamificación, que luego al final llega un punto en el que has perdido el norte y no sabes realmente lo que hay que hacer, es muy grande. Por eso, generalmente nosotros partimos de que empieces a hacer pequeñas iteraciones de gamificación. A lo mejor empezar con un pequeño sistema de insignias, a lo mejor empezar con un pequeño sistema de ranking y luego ya ir sofisticándolo y complicándolo, pero no de primeras crearte un gran monstruo porque va a ser muy difícil de controlar. ¿Y cómo vas a saber que vas bien o vas mal? Porque tienes que medir realmente lo que importa. Muchas veces, sin quererlo, estamos haciendo una serie de indicadores que en la filosofía Lean se llaman, ¿cómo era en inglés? ¿Cómo se dice en castellano? Indicadores, no recuerdo el nombre, perdonad, como egocéntricos, ¿vale? Que lo que tú estás haciendo es decir, no, pero con mi gamificación he conseguido 1000 alumnos, o en mi plataforma ahora mismo, gracias a mis cursos con un videojuego detrás, como el helado de espinacas que decía Stephanie, he conseguido que haya 5000 alumnos. ¿Vale? Esos 5000 alumnos tienes engagement, entran, vuelven a entrar, o solo han entrado una vez, terminan los cursos, consideras tus métricas que han aprendido, te estás viendo que cada persona que entra y recibe una retribución de puntos, estás consiguiendo con eso que otros también aprendan gracias a su conocimiento, lo que comparte. Ese tipo de mediciones son realmente las útiles, las que te van a permitir orientarte y saber si tu gamificación está teniendo éxito o simplemente es un añadido más en el curso
que no viene a aportar nada, ¿vale? Y al final una parte muy bonita es que innovación es el arte de unir puntos, con lo cual gamificar es innovar, ¿vale? Lo que quiero deciros con esto es que al final existe un abanico de posibilidades que si vamos conociendo cada vez mejor a nuestros alumnos, poniéndolos en el centro, conociendo mejor que nuestra gamificación tiene éxito, como os decía, midiendo, puede ser mucho más útil el llegar a innovar, el llegar a conseguir recursos interesantes que nos puede permitir hacer una experiencia mucho más enriquecedora del curso y de la experiencia gamificadora de los alumnos. Mirad, aquí va a poner algunos pantallazos, pero al final he pensado que era mejor comentarlo porque el abanico es infinito. Nosotros, por ejemplo, que estamos muy especializados y muy orientados en Moodle, tenemos desde la posibilidad de integrar Scratch dentro de los propios cursos. Scratch es un sistema para hacer videojuegos para niños muy sencillo, pero que también lo usan los adultos y lo disfrutan una barbaridad. Entonces, puedes crear videojuegos dentro del curso. El otro día hay una herramienta gratuita en Moodle, si la buscáis en Google, que es muy gracioso, que te permite crearte un videojuego de naves espaciales que vas disparando con el teclado, cogiendo tus preguntas de un examen. Directamente las naves que tú disparas son las preguntas y tú eres la nave que dispara las respuestas. O sea, las posibilidades son infinitas, pero vuelvo al principio. Realmente tenemos que plantearnos si es necesario gamificar y que afortunadamente hoy en día con Moodle o con otros LMS que son fantásticos y estupendos en el mercado, ya hay muchos recursos de gamificación que estamos implementando. O sea, que el camino ya lo hemos empezado todos. Y creo que es muy positivo y al final lo que conseguimos con esto es beneficiar a los alumnos, que es lo importante. ¿Vale? Y bueno, esa es una conclusión, pero que realmente daros las gracias por vuestro tiempo y por mi parte agradeceros de verdad la oportunidad de poder venir aquí a contar nuestra experiencia, que para nosotros es una gran ilusión. Pues nada, muchas gracias Estefanía y a Chema. Acabo de poner en el chat la dirección de internet para bajarse su presentación, así como también la parte del libro blanco, el capítulo referido a gamificación. Sin más dilación, pues vamos a comenzar ahora un pequeño debate. Tenemos pocos minutos, con lo cual voy a pedir a Erez, que va a ser gerente de Apple, que va a ser el que va a coordinar este debate, pues que él intente resumir la avalancha de preguntas que nos ha llegado, y empezando por Celia de Udima. Perfecto. Celia, he tomado nota de las preguntas, tenemos poco tiempo, así que Sí. daré dos, a ver si podemos contestar rápidamente. Muy bien. La primera es, ¿son posibles las inteligencias múltiples en un contexto e-learning? Sí, no solamente es que sean posibles, es que son absolutamente necesarias, porque a veces también caemos en, bueno, cuando estamos hablando de un contexto e-learning, puede parecer que se pierde ese contacto de calidad entre el profesor y el estudiante y, por supuesto, entre los propios estudiantes. Entonces, sí, claro que es posible y es necesario porque estamos atendiendo a una variedad amplísima de estudiantes, cada uno con su peculiaridad, cada uno con su estilo de aprendizaje diferente, y respecto a la pregunta de las inteligencias múltiples, pues cada uno con una inteligencia de las inteligencias múltiples de Gartner, una más desarrollada que otra. Entonces tenemos que tener en cuenta esto como docentes cuando hacemos una propuesta formativa, adaptarla a la amplia variedad de estudiantes. Esto es, pues sabemos que el audio y el vídeo, para aquellos estudiantes que tienen una inteligencia más desarrollada visual y auditiva, pues va a ser toda una ventaja. ¿Y por qué no? ¿Por qué no acercarnos también al aprendizaje de esta manera, en la que nos sentimos más cómodos? Y además, si atendemos a la pirámide de aprendizaje, sabemos que leer está en la puntita arriba, ¿no? Volviendo a lo que decía al principio de mi presentación, en la base de la pirámide estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con hacer, con que un estudiante esté más activo. Entonces, aquellos estudiantes que tienen una inteligencia, dentro de las inteligencias múltiples, la kinestésica, la que necesita tocar, que necesita hacer las cosas, y sobre todo, si es posible, con las manos, pues en aquellas asignaturas, en aquel conocimiento que se permita, que sea posible, en el que se dé una información que el estudiante pruebe en casa hacer y luego se pueda mostrar al profesor, pues ahí estamos teniendo en cuenta esta inteligencia múltiple. Por supuesto, la inteligencia interpersonal por parte del profesor, a tener en cuenta al otro, las necesidades del otro, y por supuesto ser empático. Esto
muchas veces lo hemos visto, ¿no? Igual un curso que es súper innovador, es un curso que tiene pues, una información muy puntera, tiene unos recursos, está gamificado, pero luego el profesor pues, o no está disponible o no se siente esa motivación o esa escucha activa por su parte, ¿no? Entonces, esta parte de trabajar esta inteligencia interpersonal por parte del profesor es importante y veo que me puedo enrollar muchísimo más respondiendo a esta pregunta porque me parece súper interesante, pero de hecho no quería poner más en la presentación por eso, porque veía que me tenía que atar corto, así que hasta aquí. La verdad que sí, como vamos súper justo de tiempo, voy a pasar una pregunta a Structuralia y luego veremos cómo vamos de tiempo. Chema y Stephanie nos preguntan, dado que la informática es un campo que se desarrolla constantemente y cambia cada día, ¿cómo mantenéis al día las formaciones virtuales, por un lado? Y si hay gente que actualiza los cursos constantemente y cómo medís la pertinencia de los cursos en el mercado. O sea, son 3 en una. Sí. Stephanie, ¿quieres que, como veas? ¿Yo? Vale. Sí, la verdad es que la pregunta es compleja, pero sí, lo primero, sí, actualizamos, por supuesto, siempre es necesario. Sobre todo porque al final es un libro que está escrito, un curso está vivo. Una plataforma e-learning, lo bueno que tiene es eso, es que está viva. Y tiene que estar constantemente en actualización, desde las erratas, que a todos nos pasa, pasando por, lógicamente, cambios en legislación, normativas, contenidos. Al final, muchas veces, incluso el profesor aprende con el alumno, porque los alumnos van a venir con más información. Por eso, si os fijáis, cada vez más el LMS se está abriendo camino una palabra entre medias, que es el X, Learning Experience MS, porque realmente es la experiencia de conseguir el contenido. Entonces, por supuesto, los cursos se actualizan siempre, tanto nuestro equipo interno de especialistas como luego también con la retroalimentación por parte de los alumnos. A la pregunta de cómo conseguimos saber la idoneidad de esos cursos en el mercado, hay diferentes herramientas. Primero está el propio curso en sí, claro, lógicamente si tú vas viendo que tu volumen de alumnos crece o decrece y te van pidiendo, porque siempre estamos abiertos en nuestras orejas para recibir feedback, vas viendo que el curso quizá no está actualizado. Pero luego, por supuesto, luego tienes todo tipo de herramientas, desde Google AdSense. Sabéis que Google ofrece un servicio en el que yo puedo buscar qué cursos están en el mercado, qué es la que la gente está buscando. Si yo de repente veo que hay un crecimiento desde el año 2016 en cursos de... no sé, me he inventado un concepto, cursos de carpintería, pues lógicamente es que hay gente que está queriendo aprender carpintería. Si, por ejemplo, ahora buscásemos desde marzo de este año como cursos de prevención de COVID o cursos veremos cómo ha crecido exponencialmente la búsqueda. Es un caso muy obvio, ¿vale? Pero funciona así realmente. En el mercado ahora mismo tienes un montón de herramientas de la tecnología que te van a permitir conocer y medir el pulso de interés de tus alumnos o potenciales alumnos. Perfecto, muchas gracias, Chema. Celia, te voy a lanzar otra pregunta, que tenemos un poquito de tiempo. ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste el Personal Learning Environment o el PLE? ¿Qué has dicho? Pero brevemente. Sí, por definición, el PLE es un conjunto de herramientas, de fuentes de información y de conexiones donde yo me relaciono con otras personas. Esto es, si no hablamos de un contexto online, yo tengo mi PLE, mi personal, bueno, en castellano, mi espacio personal de aprendizaje, puedo ir a la biblioteca, puedo leer un libro que tengo aquí en casa, puedo consultar a mi vecina. Pero si estamos hablando de un contexto online, ¿dónde son esas fuentes donde yo consulto? Puede ser un blog, puede ser en YouTube, como decía antes, a través de vídeos, puede ser en Instagram, puede ser en Pinterest. Entonces, ¿cómo uno yo todas estas fuentes de información de donde yo consulto? Y esta es la peculiaridad del PLE, donde yo también comparto con otros usuarios. Y todo esto, ¿cómo lo configuro? Pues cada uno, no hay una aplicación, digamos, que es un PLE y yo ahí configuro todas esas fuentes de información, como decía antes, una web o Pinterest o Instagram o Wikipedia, qué sé yo. Podemos hacerlo a través de cada uno, ahí la imaginación al poder, a través de una página web que yo luego compartiré con otros usuarios, donde ubico todas esas aplicaciones que consulto. Puedo hacerlo a través de una aplicación muy útil para esto, que es Simbaloo, que es simplemente un panel donde tengo unas pequeñas cuadraditos donde con un icono pues voy directamente a YouTube y al canal donde yo estoy suscrita. Es decir, tengo un panel de todos aquellos recursos que yo consulto habitualmente para un tipo de información en concreto y, repito, donde comparto, que esta es la parte importante del PLE. Muchas gracias.
Vamos ya a la última pregunta, porque vamos justitos de tiempo. Para Chema, ya que has hablado de las insignias por las empresas, nos preguntan cuál es su grado de reconocimiento y cómo evitar fraudes con las insignias. Ah, bien, bien. El grado de reconocimiento ya depende un poco de la institución, ¿vale? No es lo mismo una insignia de la Universidad de Stanford que una insignia pues, que haga yo en mi casa en un ratito. Entonces, eso siempre está claro que la acreditación de la institución que la emite es una parte clave. Y el criterio, ¿vale? A lo segundo, la autenticación, eso es un proyecto muy bonito y precisamente por eso las insignias están funcionando muy bien. Cada vez que tú generas una insignia, ¿vale? O puede ser en un LMS como tipo Moodle, cada insignia tiene un token, tiene técnicamente una URL que es única e indivisible. O sea, nadie puede falsearla. Todo lo contrario que si os fijáis con un certificado. Cualquiera que se haga un poquito de conocimiento de Photoshop tiene mucho peligro. Puede coger un PDF y hacer virguerías. Sin embargo, una insignia, cuando yo la comparto en LinkedIn, cuando la comparto en mis redes sociales, siempre me va a apuntar hacia la plataforma emisora. Y tiene que ser única, tiene que indicar a quién será asignado y tiene que indicar el criterio por el que se ha asignado. Hemos hablado de insignias de tipo más gamificadas, pero nosotros, por ejemplo, siempre emitimos una insignia cuando alguien termina un curso. Entonces, esa insignia significa que el criterio es el curso ha sido terminado en tal fecha, tal día, con ese criterio. ¿Vale? Por eso nunca son falseables. Hace como 4 años, la Fundación Mochila, las del navegador Firefox, crearon el sistema Open Badges. Se sigue funcionando, ¿vale? En insignias abiertas. ¿Qué significa esto? Que tú puedes crearte una mochila, ¿vale? En la que tú puedes ir añadiendo insignias de diferentes entornos colaborativos, entornos e-learning, Structuralia, Stanford o cualquier otro, y crearte tu bolsa de tu mochila de insignias que acredita esa formación. Eso nunca es falseable. Un certificado sí. Y luego, por supuesto, han evolucionado mucho hacia temas como blockchain y tal, pero en principio una insignia no se puede falsificar porque es algo vivo que te va a apuntar directamente al entorno donde tú has hecho la formación online, ¿vale? Estupendo. Pues muchísimas gracias por haber respondido a todas las preguntas. Hay más, pero no nos da tiempo, lo sentimos. Los que han hecho más preguntas, si no hemos podido leerlas, nos las podéis pasar por mail y estaremos encantados de contestarlas. Y sin más, te doy la palabra a Germán para terminar esta ronda. Nada, muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes, numerosísimos asistentes, las preguntas. Lamentamos que no podamos contestar todas, ya las podremos responder vía correo electrónico y nada, os esperamos para la próxima semana y sin más dilación doy la palabra a Pedro Gómez, presidente de Apple. También agradezco a Hugo su presencia desde Perú. Buenos días, Hugo. Me imagino que habrás desayunado bien. Nosotros ya estamos aquí recogiéndonos. Y nada, Pedro, tienes la palabra. Bueno, para terminar, espero, por supuesto, que os haya parecido interesante este webinar. A mí me lo ha parecido lo más interesante que hemos desarrollado. Es un placer y un honor ver cómo estamos compartiendo personas tanto de España como de Perú. Le damos la bienvenida tanto a Hugo como a Newman, a Iván y a los demás compañeros de Perú que nos están acompañando esta tarde. Darle las gracias sobre todo a los ponentes, a Celia, a Stephanie y a Chema, porque a mí me han parecido excelentes las ponencias. Y recordaros a todos que el resto de webinars anteriores podéis acceder a todos porque lo hemos grabado, al igual que este, y están disponibles a través de nuestra web. Así que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, a los ponentes por sus excelentes ponencias y espero que nos veamos pronto el próximo jueves en la próxima. Sin más, nada, paséis muy buena tarde.